siempre le bendiga. Bendito Jesús. Vamos aquí a hacer una oración para dar comienzo a la lección del día de hoy. Amado Dios y Padre eterno, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, honra y honor solo a ti, Jehová. Dándote gracias, Padre eterno, por tu inmensa misericordia, Padre, porque son nuevas cada mañana, mi Dios. Porque tú nos has permitido levantarnos y poder abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día, Dios mío, y comenzar un día adorando y glorificando tu nombre, exaltándote por tu grandeza, Jehová. Sobre todo porque nos permite llegar a tu casa de adoración, mi Dios, para así aprender y escudriñar de tu palabra, para que tú hables y ministres nuestra vida, Jehová, para que nos dé fuerzas para seguir hacia adelante, Dios mío. Te pido una bendición especial para cada hermano en esta mañana, Jehová. Que seas tú supliendo cada necesidad en ellos, Jehová, porque eres tú quien lo sabe todo, mi Dios. Eres tú quien escudriña, Dios eterno, mi Dios. Eres tú quien sabe todo cuanto todos y cada uno de nosotros necesitamos, mi Dios. Te pedimos la sabiduría del cielo, Jehová, para que sea palabra tuya y no de hombre en esta mañana, Jehová de la gloria. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Así que vamos a dar comienzo a nuestra clase. Como a los hermanos se lo olvidó con el domingo. Santo. Bendito Dios, pero los maestros me han dicho que la clase comienza a las 9, que con los fieles comenzamos a las 9. Gloria sea al Señor. Bendito Jesús. Así que hoy vamos para la lección la 15, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Salvar el alma y sanar el cuerpo. Gloria sea al Señor. Porque sabemos que si hay una prioridad en el plan de Dios, sí sanar el cuerpo humano, gloria sea al Señor, de toda dolencia, de todo dolor, pero la prioridad es el alma, esa sanidad interior, gloria sea al Señor, que el ser humano necesita con urgencia. Bendito Jesús. Y vamos a estar en Marcos capítulo 2, gloria al Señor, del 1 al 12, poderoso sea el Señor. Gloria al que vive. Y el tema, gloria sea al Señor, salvar el alma y sanar el cuerpo. Entre los objetivos se encuentra el número 2, voy a leer de que dice, reconocer la omnisciencia de Jesús que escudriña los secretos del corazón, porque ¿qué nos sabrá nuestro Maestro? ¿Qué nos sabrá Dios de nosotros? Como siempre hemos dicho que habla el Salmo 139, que si Él te creó, te formó, Él te hizo, gloria sea al Señor. ¿Qué no sabe Jehová Dios de ti? Gloria sea al Señor. Te dice la palabra que aún no ha salido ni siquiera la palabra por tu boca y ya Él la sabe. Imagínense, gloria sea al Señor. Y experimentar los beneficios que hay entre ser perdonado y la sanidad del cuerpo, porque hay unos beneficios hermosos, grandiosos, gloria sea al Señor. Una vez se ha recibido una sanidad física, gloria sea al Señor, eso es un beneficio, wow, que tú dices, pero cuánto más aún cuando recibimos esa sanidad espiritual que necesitamos todos, bendito Dios, donde hay una libertad, gloria sea al Señor, donde hay una sanidad, bendito Dios, que solo el que la experimenta puede expresar individualmente, gloria sea al Señor, su caso. El pensamiento central dice, Jesús vino a sanar la enfermedad más terrible del ser humano, que es el pecado. Porque el cáncer se queda corto, el SIDA se queda corto, la lepra se queda corta. Y mire, usted puede mencionar las enfermedades que usted quiera, hasta la más mala que el gusano que se come el cuerpo humano. Pero no hay nada como la enfermedad del pecado en el ser humano. Yo siempre pienso, gloria sea al Señor, de personas que hemos podido ver en testimonio, que han estado en pecado, gloria sea al Señor, y usted los ve acabados, usted ve un ser seco, usted ve un ser destrozado, pero cuando viene a los caminos del Señor, al otro día usted lo ve, es otra persona, usted le ve la luz en su rostro, usted lo ve, un cambio físico que la persona hasta libra corre, vamos a ponerlo así. Es una sanidad, mi hermano, que viene de adentro hacia afuera, que eso no hay médico aquí en la tierra que pueda hacer eso. Que solamente Dios, gloria sea el Señor. La enseñanza que vamos a estar obteniendo en este día dice, mucha gente se preocupa por buscar la sanidad de su cuerpo, gloria sea al Señor, y es cierto.
Son tantas las personas enfermas que lo que buscan, inclusive usted sabe que hay personas que no son, no creyentes, porque las personas saben que hay un Dios, o sea que no le sirven al Señor y no asisten a la iglesia, y en momentos de enfermedad ahí es donde, porque urge para ellos que su cuerpo sea sanado, pero no se dan de cuenta que dentro de sí tienen una enfermedad que es peor y a esa no le han dado prioridad en su vida, gloria al Señor. Y eso es triste, bendito Dios. Dice, mucha gente se preocupa por buscar la sanidad de su cuerpo sin tomar en cuenta que lo más importante es buscar la salvación de su alma. Porque de qué nos vale a nosotros tener un cuerpo sano, perfecto, saludable, pero que nuestra alma esté enferma. Es preferible que nuestra alma esté sana, que esté salva, gloria sea, aunque nuestro cuerpo se esté cayendo en canto, gloria sea al Señor. Amén. Dice, el Señor realizó, ay Irene, tienes que darme la vuelta, está paradita allí. Gloria, porque es que está paradita como que esperando. Sí, le está dando la manigueta y mira para acá, no se da cuenta. Esperando por. Sí, no, pero Gloria me le dice ahora. Sí, por eso, pero están ahí paraditos como esperando. Santo. Dice, el Señor realizó muchos milagros. Claro que sí. Pero dice que Marcos y los demás escritores, dice sinópticos, y busqué lo que significaba sinóptico. Estos sinópticos presentan las partes principales de un asunto de manera clara, rápida y resumida. Y eso lo vamos a ver a través de esta lección que vamos a leer hoy, que fueron claros, específicos y directos en cuanto a lo que se trataba la sanidad de este paralítico. Escritores sinópticos enfocan con intensidad el caso del paralítico que recibió perdón y sanidad física. Gloria sea al Señor. Es una historia muy bonita que siempre se trae mucho a coalición porque nos trae una enseñanza, wow, de fe, una enseñanza de amor, una enseñanza de compañerismo. Lo vamos a ver a través de la lección. Gloria sea al Señor. Esto fue un trabajo en equipo, bendito Dios, y donde aún expresa la palabra, y la vamos a ver ahorita, que como Dios escudriña, ve y sabe todo. Bendito Dios, vio la fe de estos hombres, bendito Jesús, que llevaron a ese compañero a que Jesús hiciera un milagro en sus vidas, bendito Dios. Así que Tomás, bendecido seas. La 1A. Pero Mona no está por allí. No vemos mucho. No, pero usted arranca, estamos los que estamos que estaban al principio, los fieles ahí de él. Bueno, ese día es dice que es el 1 y el 2. El 1 y el 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de que algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. La multitud siempre necesita oír palabra de Dios. Jesús no estaba aún interesado en realizar milagros, esa no era su prioridad más importante. Su misión principal era comunicar y enseñar a la gente el mensaje del Evangelio. El pasaje bíblico nos informa que volvió a Capernaum después de algunos días y el pueblo entero supo inmediato que él estaba en casa. Es interesante observar que no cerró sus puertas para tomarse 1 o 2 días de descanso. Después de aquella gira, por el contrario, el Señor empezó a recibir la multitud con mucha alegría y con profundo amor. El versículo 2 dice que se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. 2 cosas se deducen de este desorden de gente. Había una necesidad en el pueblo. La sinagoga no pasaba de ser un lugar el cual se iba por la ley y por el costumbre, pero se regresaba casi igual. Jesús traía esperanza para los necesitados. La mayoría tenía en busca de sanidad y liberación de los sufrimientos que llevaban en el cuerpo. Otros acudían con el alma ansiosa de recibir el verdadero mensaje de Dios, y para todos había una respuesta. Amén. Aquí
aquí vemos que él, no sé, estaba dando como una girita o algo, pero que llegó pues a esta sinagoga ahí en Capernaum. Y la gente, como había mucha necesidad, a veces pues muchos vivan, como dice aquí, por la necesidad de que el Señor los sanara, otros porque pues necesitaban salvación, ¿verdad? Y a pesar de que, como Jesús dice aquí la palabra, él no interesaba mucho en sanar a la gente, sino él lo que venía era para traer el evangelio, para predicar su palabra. Que la palabra de él es la que edifica, es la palabra la que pues muchos vienen porque aquí se ve que hay necesidades, como en hoy día, que hay muchos que llegan a la iglesia porque le dicen, mira que está enfermo, que van y pues simplemente pues aunque no es de la iglesia hablamos de eso, pero el Señor no tiene sección de personas. Claro que no. Y puede sanar algo de eso, pero puede que la persona venga un par de semanas o hasta un mes y es posible que hasta se convierta, pero el deseo de él era que lo sanara, y quién sabe, vuelve al mundo y después dice, mira, ¿qué pasó? Después que lo sanó se fue otra vez a la calle. Pero el Señor siempre pues estaba pero que él sigue sanando, porque él como dice él, que si no creen porque es el Hijo de Dios que dice, pues crean por las obras, crean por la sanidad que le hace, ¿verdad? Pues, y ese pero él principalmente como dice, que viene para traer la palabra, el mensaje del Padre, ¿verdad? Para que todo el que creyere fuere salvo. Fuere salvo, amén. Gracias, Tomás. Dice Jesús, como dice Tomás, imaginándolo, que andaba de girita, gloria sea al Señor. Pero después de un buen tiempo, porque si usted ve los capítulos anteriores, gloria sea al Señor, todo cuanto Jesús estaba haciendo, llega un momento dado que siempre terminamos en casa, llegamos a casa. Y Jesús llegó a casa, dice la palabra, gloria sea al Señor. Pero dice que cuando supieron que Jesús se encontraba, hermano, la gente no perdió tiempo, no le dio break de descansar. Yo creo que de deshacer sus maletas, como hablamos nosotros acá, gloria sea al Señor, desempacar cuando ya la gente estaba por montones, gloria sea al Señor, frente a la casa. Y dice que les predicaba, pero entonces me gusta lo que dice al frente en cuanto a las definiciones, que Jesús sabía que la gente venía por los milagros, porque había una necesidad física, porque sabían que habían visto, habían oído de los milagros que él había hecho, y había tanta necesidad que ellos, gloria sea al Señor, se acercaban buscando un milagro. Pero el anhelo y el deseo de Dios, dice aquí que él entiende Jesús, pero lo que necesitaban era oír la palabra de Dios. Mire, dice, Jesús no estaba interesado en realizar milagros, no, porque la prioridad de Jesús cuando vino era hablar de un reino, gloria sea al Señor, era llevarle el evangelio de salvación, bendito sea Jesús. Lo de hacer los milagros no era su prioridad más importante, su misión principal era comunicar y enseñarle a la gente el mensaje del evangelio. Ahora dice, es cierto que el amor y su compasión, porque como dice Tomás, usted sabe la de gente enferma, necesitadas y más para ese tiempo que se llegaban. Y ustedes se pueden imaginar que Jesús le dijera, yo lo siento mucho, yo no vine aquí a eso. Se pueden ir por donde vinieron porque yo vine aquí a otra cosa. No. De vacaciones. Exacto, yo vine aquí a otra cosa. Pero el amor de Jesús era tan grande que a pesar de que él tenía una prioridad de ver la necesidad, lo movía a misericordia. Lo movía, gloria sea al Señor, a realizar esos milagros en esas personas, a suplir las necesidades de esas personas. Y como dice Tomás, gloria sea al Señor, muchos venían tal vez con la necesidad. Muchos, gloria sea al Señor, tal vez fueron agradecidos y se quedaron. Otros vinieron con la necesidad. Jesús hizo el milagro y se fueron. De todo, gloria sea al Señor, se puede encontrar. Dice, el pasaje bíblico nos informa que volvió a Capernaum después de algunos días. Pero el pueblo entero, mi hermano, estamos hablando, dice la palabra, el pueblo entero supo de inmediato que estaba en casa y llegaron a casa. Gloria sea al Señor. Es interesante observar que no cerró sus puertas. Si hay algo grande que tiene Jesús,
es que Él nunca cierra la puerta. Él siempre está disponible. 24/7 es eso. Que nuestro Jesús no hay momento en que Él tome el descanso, vamos a hablar así, porque Él siempre está dispuesto y disponible para nuestras necesidades, para cuando le busquemos, para cuando estemos en ese momento de necesidad, o no, tal vez no tan solo el momento de necesidad, el momento de querer de abrazarlo, de adorarlo, de mimarlo, vamos a ponerlo así en agradecimiento, porque no podemos hablar que siempre nos acercamos a Jesús por necesidad, porque ya entonces eso es otra cosa. Nos acercamos a Él porque le amamos, porque queremos acercarnos a agradecerle toda su misericordia para con nosotros, bendito Jesús. Pero Él siempre está dispuesto a atendernos con la puerta abierta. Gloria sea al Señor. Dice, gloria sea al Señor, no cerró su puerta para tomarse 1 o 2 días de descanso después de aquella gira. Por el contrario, el Señor empezó a recibir a la multitud. Gloria sea al Señor. Dice, había una gran necesidad en el pueblo. Y mire, la sinagoga no pasaba de ser un lugar al cual se iba por ley y por costumbre, pero se regresaba casi igual. Y eso es triste cuando hay un lugar donde usted sabe que es un hospital, y usted va al hospital y usted tiene que regresar a su casa con las mismas condiciones, con el mismo dolor, con las mismas... ¡Ay, santo Dios! A Gloria le mandaron a hacer el MRI y se le hicieron después que no tenían dolor. Gloria, eso es triste, mi hermano. Cuando Gloria me menciona así, le digo, te van a dar la confirmación cuando se te haya ido el dolor y la inflamación. Y así sucede. Y en ese tiempo la sinagoga era el lugar donde se hablaba la ley, donde se hablaba la palabra, vamos a ponerlo así. Bendito eso, donde se iba el necesitado, pero lamentablemente el que llegaba allí, cuando salía en la misma forma. Pero no hasta que llegó Jesús. Porque una vez que llegó Jesús, gloria sea al Señor, Él no cerró su puerta, bendito Dios. Él está, el que se llegaba a Jesús, y hoy día el que se llega a Jesús, una vez lo conoce, es imposible que salga igual. Algo tiene que haber hecho Satanás. Gloria. Algo hizo ese antibiótico, algo hizo ese antiinflamatorio, gloria sea al Señor. Pero igual no sale. Bendito sea el Señor. Y eso es muy importante. Dice, Jesús traía esperanza para los necesitados. La mayoría venía en busca de sanidad y liberación de los sufrimientos que llevaban en su cuerpo. Muchos de ellos, otros, acudían con el alma ansiosa de recibir el verdadero mensaje de Dios, y para todos había una respuesta apropiada. Mire qué bueno y hermoso es el Señor. Jesús tanto al que venía enfermo sanaba, como que Él conocía que el que venía con la necesidad enferma del alma también la saciaba, gloria a Dios, porque había de los dos grupos, volvemos y decimos, porque hay de todo en la viña del Señor, gloria al Señor. Pues ya lo mencionamos, está el que viene a buscar la sanidad física porque necesito algo, pero está aquel que necesita algo más adentro, gloria al Señor. Y todo el que se acerca a Jesús sale satisfecho, gloria al Señor, sale con su respuesta, sale, gloria al Señor, sale con la receta en mano. Vamos a ponerlo así. Jesús como médico por excelencia para la condición que es, eso es lo mejor. Jesús trata cardiología, neurología, mire, él es ortopeda, él corre toda la ciencia del ser humano, en uno solo se corre. Eso es lo mejor que tenemos, que ahí no hay excepción de estar buscando médicos, uno solo y sale con la receta en mano, gloria sea al Señor. Ahora, como hablábamos en unas clases anteriores, Él te va a dar la receta. Ahora está en que usted coja los medicamentos como son, y que usted sepa seguir unas instrucciones, porque sabe que si usted no sigue unas instrucciones, las cosas no van a bregar de la misma forma, y por eso a veces vemos tanta queja. Pero si es que pero tú seguiste las instrucciones. Eso es otro tema, lo sabe, gloria sea al Señor. Lucas, pues te tocó la vez. Amén. Santo. Los que buscan sanidad necesitan perdón divino. Amén. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y
y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. En esta parte, ¿verdad?, nos habla de 4 amigos o familiares que tuvieron compasión, ¿verdad?, de un paralítico. Y vemos, ¿verdad?, que ellos tuvieron compasión de él y lo estaban ayudando. Vemos aquí, ¿verdad?, que eso nos muestra a nosotros que nosotros debemos de ayudar a los demás y debemos de ayudar a los demás a que se acerquen al Señor. Y también, ¿verdad?, ellos tenían fe y vemos que ellos vencieron todo obstáculo para ayudar a ese hombre. ¿Verdad? Él dice, ¿verdad?, que subieron por la escalera exterior, abrieron la terraza debajo que cubría la madera del techo y hicieron descender la canilla. Y Jesús ve y premia todo esfuerzo cuando se realiza con fe. Jesús, ¿verdad?, vio el esfuerzo que hicieron ellos por y en el versículo 5 dice: Jesús fue movido a compasión al ver la fe de ellos. Aquí nos habla de la fe del enfermo y también, ¿verdad?, toma en cuenta la fe de los que lo llevaron a él. Jesús empezó su obra en aquella vida con la expresión: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué él le dice así? Porque, como nosotros sabemos, lo espiritual se debe atender primero. Y sabemos que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Sabemos nosotros que lo principal es que el Señor liberte a las personas, ¿verdad?, y que quite todo lo que no le agrada a Él de su vida o de nuestras vidas también, y luego Dios nos va a suplir toda necesidad, sanidad o lo que sea. Amén. 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 Gracias, hermano. Mire, dice aquí que comienza en esta parte del libro del maestro, que habla que si se hubiera ido a escribir en libros todos los milagros que Jesús hizo, aún mire, en Juan 21, 25 lo dice, gloria sea al Señor, que no habría libros en la tierra donde pudiera. No lo habría, porque fueron entre esos 3 años que Jesús estuvo, gloria sea al Señor, predicando el Evangelio, como lo vemos ahora. Él no descansaba, eso era día tras día, día tras día y día tras día, y no era 1 o 2 personas los que se acercaban a él buscando un milagro. Eso era cientos y cientos, y póngame, mire si es posible, porque aquí dice que todo un pueblo, gloria sea al Señor, se agolpó. De todos los milagros que Jesús hizo, no hubiera libros en la tierra que tuviera, bendito sea el Señor. Ahora dice aquí que Marcos, gloria sea al Señor, se concentró su atención, gloria sea al Señor, en este milagro, porque fue tan y tan que dice aquí que hay en él manifestación de compañerismo, amor, fe, acción y victoria. Gloria sea al Señor. Y aquí nos detalla 4 puntitos, gloria sea al Señor, realizados en ese momento. Bendito Dios. Y el primero dice: 4 amigos o familiares, porque no sabemos, no se especifica quiénes eran como tal, solo sabemos que eran 4 que llevaban a un paralítico. Compasivos, trajeron a un paralítico. Esto nos da una idea de la responsabilidad de ayudar a otros a acercarse a Jesús para ser salvos. Eso nos enseña a nosotros no nuestro trabajo, porque como que lo vemos como un trabajo, como que eso es medio fastidioso, sino nuestro deber como hijos de Dios y cristianos, de hacer que otros se acerquen a Jesús. Que cuando veamos que están en una necesidad, muchas veces sabemos que hay personas que están en unas condiciones que por más que usted trata, lo único que le queda es: mira, vente, vamos, te voy a presentar a Jesús. Los lleva ante Jesús, a veces los invitamos a la iglesia. Ven, vamos a la iglesia para que escuchen palabras. Es nuestro deber, gloria sea al Señor, que si sabemos que el ser humano tiene una necesidad tan grande, acercarlos a Jesús, bendito Dios. Porque imagínense en esos 4 hombres cuando vieron todo aquel reguero y dijeran: no, papito, mira a ver tú cómo llegas, porque conmigo tú no cuentas.
Tú sabes lo que tú pesas. Es más, no era llevarlo por el brazo, vente, era cargarlo. Y usted sabe, mi hermano, la de gente que a veces hay que cargar. Y a veces, vamos a ser honestos, hasta nos negamos porque esa no es mi carga, yo no te voy a cargar a ti, yo no voy a... Pero ver la necesidad que había que cargarlo no era cualquier cosa, mi hermano. No fue, vuelvo y le repito, que lo tomaron por la mano. Vente, vamos a abrir, no pasa entre medio de la gente, que te voy a llevar donde Jesús porque tú necesitas a Jesús. Hubo que cargarlo, que eso son ya, eso es otra expectativa, eso es otro caso, otro, no 20 pesos, son un billete de 50, mi hermano. Después no entraron por la puerta, sino tuvieron que ir por el techo. Exacto, no fue que lo llevaron. No entiendo si les rompieron la casa, ¿cómo fue? Que eso es otra, dice Si que se la hicieron rompieron, hueco. fueron más que atrevidos. Por eso, que para más, para subirlo al techo. no fue que lo cargaron y abrieron un espacio, saca sin entrar por la puerta. Hicieron lo indecible, como dice Luma, porque se dice que hicieron un hueco en el techo de la casa que no era de ellos, pero lo de ellos era llevarlo a Jesús porque vieron la necesidad de una persona que necesitaba. Y eso nos enseña la necesidad que hay, mi hermano, en que usted y yo tenemos que hacer lo indecible por hacer que esa persona llegue a Jesús. Bendito sea Dios. El número 2 dice que la fe vence cualquier obstáculo. Estos hombres no se desalentaron ante la imposibilidad. Está la multitud. No hay cómo pasar, vuelvo a lo repito, es un hombre en una camilla, en un de estos que llevaban, gloria sea al Señor, usted sabe la forma en la que lo hacían con esos palos, que no era cualquier camilla. Gloria sea al Señor. La fe de estas personas para llegar, gloria a Dios, porque eso es importante también, que cuando nosotros acercamos personas a Jesús, no es acercarlo por acercarlo, sino que nuestra fe nos mueva a que para Dios no hay nada imposible y que lo que hizo conmigo lo va a hacer con él. Tenemos que tener eso muy en claro, bendito sea Dios. Hay veces que Dios hace unos milagros y los lleva en acción más y los realiza por la fe de aquel coro que por aquel que era que tenía. Para que la persona que lo recibió vea, gloria sea al Señor, y reciba el esto de lo que es el poder de Dios. La 3, Jesús ve y premia todo esfuerzo cuando éste se realiza con fe. Cuando Jesús vio esos 4 hombres, gloria sea al Señor, dice, aquí no se habla solo de la fe del enfermo, también se toma en cuenta la fe de aquellos 4 que lo trajeron. Porque aquel tenía la necesidad, pero aquellos 4 tenían que haber creído. Para que aquellos 4 tomaran la acción de cargarlo y realizar todo eso, es porque tenían una fe grande. Tenían que haber conocido a Jesús, tenía que haber habido ya un cambio en sus vidas. Bendito sea el Señor, cuando dijeron, lo que hizo conmigo lo va a hacer contigo, vente, vamos para allá. Y fue un trabajo en equipo, fue un trabajo colectivo, por eso constantemente se habla de que, inclusive hasta los ayunos cuando los realizamos se habla de que no es lo mismo un ayuno personal cuando hay un ayuno colectivo, cuando hay una oración colectiva, cuando hay un clamor colectivo. No es lo mismo que aquel que hubiera cargado uno solo, que hubiera tenido que estar arrastrándolo, a que 4 se dividieron la fuerza para poder llevar uno a los pies de Jesús. Por eso la necesidad de orar los unos por los otros. Por eso cuando se pide la oración por alguien, gloria sea al Señor, que usted sepa que hay una necesidad. Mire, ¿cómo se dice eso? Convoque una asamblea, un ejército para orar. Una llamada, un escrito en WhatsApp. Vamos a ponerlo así porque eso es lo que se usa ahora, gloria sea al Señor. Para levantar un ejército en oración, gloria sea al Señor, por X o Y persona, por la necesidad que... Él no tiene que decir el nombre. A veces Glorita pone de pedir la oración por algo, lo que sea, o hay personas, mira, yo deben orar por esta situación. Usted no tiene que mencionar aquí, gloria sea al Señor, pero sí la necesidad. Y mire, un ejército mueve montañas, gloria sea al Señor. Porque uno solo a veces es pesadito, pero mire, mi hermano, vamos a unir en ese sistema bendito, porque un pueblo unido, y lo hemos estudiado en clases pasadas, que puede mucho, gloria sea al Señor. Y el 4, Jesús empezó su obra en aquella vida con la expresión, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo espiritual debe atenderse primero, lo demás viene por añadidura, como dijo Luzma. Para Dios lo más importante es la necesidad interior del ser humano. Eso me estaba acordando a mí, gloria sea al Señor. ¿Ustedes se acuerdan de los 10 leprosos que Jesús hizo el milagro? No lo había hecho en el momento, pero cuando le dijo, vayan a presentarse al sacerdote, en el camino, gloria sea al Señor, fue que hubo la necesidad. Pero ¿cuántos regresaron a Jesús? Uno solo.
uno volvió donde él agradecido por lo que él hizo. Gloria sea al Señor. Y eso sucede, bendito Dios. Hay personas, y conozco una muy de cerca, gloria sea al Señor, que mientras que está la enfermedad, mientras que está el momento difícil, son locos buscando a Dios, para que Dios haga un milagro en su vida. Gloria a Dios. Y se los digo así, es más, se lo voy a decir con nombre y apellido, no le digo el lugar donde viven, pero le voy a dar de ejemplo a mi cuñada. ¿Ustedes se acuerdan la que oraron hicieron el trasplante del riñón? Yo me acuerdo para ese tiempo, gloria sea al Señor, se pasaban metidos en las iglesias, hasta en Aguadilla iban a una, fueron hasta su casa. Dicen ellos que le ministraron, que Dios le daba palabras y gloria a Dios. Mire, Dios está haciendo esto, aquello, otro, y qué bonito. Y hoy día, ¿ustedes creen que se acuerdan de Dios? Le hicieron el trasplante y se olvidaron de toda la palabra que Dios le dijo, de todas las lágrimas que botaron en ese momento, que yo las llamo de cocodrilo. Y ya Dios hizo el milagro. ¿Y qué hicieron? Vuelvo a la vida mía. Y así son muchos los que hacen. Por eso es que Dios vuelve en un momento dado en su vida y lo jala nuevamente. Y lo digo por el testimonio de mi mamá, porque según tú hablabas ahorita, cuando yo tenía 12 años, mi mamá estaba totalmente poseída por el enemigo. Y ella, aunque ella estaba al punto que llegó, que ya ella no sabía ni quién era ella ni quién éramos nosotros. Ajá. Pero había gente, un pueblo orando por ella. Y llegó el momento en que Dios hizo la liberación y Dios la libertó de aquellos demonios, que fue una cosa tremenda, y Dios se glorificó de una manera bella. Pero no pasaron nada, como 3 meses, ya mami otra vez estaba en el mundo. Y eso fue horrible. Entonces el postrer estado fue peor. Pero cuando entonces Dios la vuelve y la llama, entonces sí que llegó totalmente, había perdido todo, trabajo, lo único que no perdió fue a nosotros, gracias a Dios. Eso pero entonces dijo, bueno, ahora sí, espérate, déjame acomodarme. Porque eso es lo triste del ser humano, que a veces espera que Dios le dé el jalón o le dé el cantazo duro para venir a los pies del Señor, cuando Dios te está ahora en el momento. Gloria sea al Señor. Mi hermano, yo creo que la misericordia de Dios es tan grande que en momentos como eso, que hay personas que reclaman y piden porque saben que hay un Dios poderoso y vivo. ¿Qué nos cuesta a nosotros entonces ser tan agradecidos con la misericordia de Dios? Bendito sea Jesús. Pero como dice Luma, su momento llega. Luma, perdóname, Gloria. No pide vuelta, no pide vuelta. Que todo llega a su punto, en su momento. Y en su momento dado, como siempre le hemos dicho, que la base, tarde que temprano, le vamos a tener que dar cuentas a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, Glorita, la hoja. Amén. Dice, no pueden ocultar su malicia e hipocresía. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué hablaste así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En los versículos 6 y 9 se revela una serie de datos relacionados con los atributos divinos que Jesús usó mientras estuvo en esta tierra. Ya sabemos que Filipenses 2:7 dice que Él se despojó de su gloria y sus atributos divinos para poder encarnarse y sujetarse a la naturaleza humana. Sin embargo, en algunas ocasiones hizo uso limitado de esas características para que los creyentes comprobaran su divinidad. En esta reunión evangelística había un grupo de escribas. Estos maestros de la ley acudieron a la casa en que Jesús predicaba, ya dispuestos a no creer en él, sino buscar hasta la más significante razón para denigrarlo. Ellos cavilaban en sus corazones, eran que estaban criticando, ¿verdad? En su mente, en su corazón estaban maquinando. Dice, por la manera que le habló al paralítico, lo estaban juzgando a Jesús, ¿cómo que, ¿verdad? Perdón de los pecados. La pregunta de los adversarios de Jesús, ¿por qué habla así? Indica que a ellos le causó asombro oír que Jesús impartiera perdón de pecado al paralítico, algo que solo podía hacer Dios.
Estos religiosos judíos no podían ni siquiera imaginar que frente a ellos estaba el eterno Hijo de Dios, en quien habita toda la plenitud de Dios, es decir, toda la divinidad. Aquí comprobamos que si se tiene tanta duda en cuanto a la divinidad de Jesús, todo lo que creamos de Él y toda nuestra admiración por sus enseñanzas y ejemplos no vale nada. Jesús es quien dice ser, el Dios encarnado, eso es lo que preguntaban aquellos hombres, ¿verdad? ¿Será un blasfemo, un farsante, un impostor? Los maliciosos incrédulos, enemigos de Jesús, tenían razón en cuanto a que solo Dios puede perdonar pecados. Su problema era que la ceguera espiritual en que se encontraban no les permitía percibir la gracia de Jesucristo ni disfrutar la gloria de su presencia como el resto de la concurrencia. Estos falsos religiosos no entendían que el eterno y glorioso Hijo de Dios actuaba según su misión de restaurar al hombre en su totalidad. Amén. Amén. No se puede ocultar su malicia e hipocresía, porque mire que hay, de que los hay. Aleluya. Y eso de los que ni comen ni dejan comer. Gloria sea al Señor. Ahora nos encontramos con este grupito, gloria sea al Señor. Dice, ya sabemos por Filipenses 2:7 que el que se despojó de su gloria y sus atributos divinos para poder encarnarse y sujetarse a la naturaleza humana. Mire, Jesús dejó todo. Todo allá arriba. Siendo el Hijo de Dios para encarnarse, gloria sea al Señor, hacerse carne, solo con el propósito de salvarlo a usted y a mí, de salvar a la humanidad, bendito sea el Señor. Y con todo y eso, mi hermano, con todo lo que Jesús hacía, porque Jesús no hacía nada malo, al contrario, todo lo que él hacía era a favor del pueblo, a favor de la humanidad. Él realizaba milagros, él traía paz donde quiera que llegaba. ¿Qué no hacía Jesús? ¿Y qué hacía este grupito? Criticar lo que Jesús hacía. Dice la palabra que ellos se encontraban allí, bendito Dios. Pero como volvemos a la primera parte, ¿qué no sabe Dios? En la mente del ser humano, lo que cabildean, lo que están tramando en la mente, lo que piensan, gloria sea al Señor. ¿Qué no sabe Él de nosotros? Bendito sea Jesús. Y en ese momento dice, criticaban mentalmente a Jesús por la manera en que le habló al paralítico. Hay gente, gloria sea al Señor, vamos a decir que se dedican, gloria sea al Señor, a criticar, porque sucede así. Hay gente que dice, ay, yo hubiera hecho eso de otra forma, de otra manera. Cuando a veces hay milagros o lo que sea, yo hubiera hecho así, X o Y, bendito Dios. Pero cuestionaban lo que... Ellos eran los maestros de la ley, ellos eran los que estaban al frente de la vida espiritual del pueblo, gloria sea al Señor. Ellos tenían que conocer. Bendito Jesús. Miren, como hay una partecita aquí, dice, estos religiosos no podían ni siquiera imaginar que frente a ellos estaba el eterno Hijo de Dios en quien habitaba toda la plenitud, gloria sea al Señor de Dios. Ellos no pudieron reconocer, ellos que eran los maestros de la ley, de la enseñanza espiritual del pueblo, no se habían percatado, gloria sea al Señor, del que miren los huecos y vacíos que estaban ellos. Huecos vacíos sin conocimiento, bendito sea el Señor, porque aún no se habían percatado de que el que estaba allí, porque ellos pudieron haberse comenzado a cuestionar, pero espérate, nosotros estamos esperando a un rey, estamos esperando, algo hay en este hombre que hay especial porque lo que está haciendo es por el pueblo. Pero no, al contrario, criticaban todo lo que Jesús hacía. Dice, estos religiosos, ok, dice, aquí, es decir, que toda la divinidad, aquí comprobamos que si se tiene tanta duda en cuanto a la divinidad de Jesús, todo lo que creamos de Él y toda nuestra admiración por su enseñanza y ejemplo no vale de nada. Porque si usted no es capaz de creer, o vamos a decir el mundo, porque gracias al Señor nosotros lo hemos creído, no pueden entender que Jesús es el Hijo de Dios, el que tiene el poder, la gloria y la honra para hacer las cosas. Hay gente que dice, usted sabe que también hay una religión por ahí como que dice que no cree en la Trinidad de Dios, que no creen, ellos te pueden hablar de Dios, pero no te hablan de Jesús como el Hijo de Dios, gloria sea al Señor. Y así muchas cosas, bendito Jesús, pero hay que acercar a la gente a que Jesús, llevarlos por medio de la palabra, es el Hijo de Dios y que para Él no hay nada imposible. Que siendo Dios dejó todo allá arriba, bendito Dios, para venir aquí
para darnos salvación, porque esa era su prioridad, gloria sea al Señor, y con todo y eso se mueva misericordia, sanar nuestro cuerpo, a la carne esta, gloria sea al Señor, que se van a comer los gusanos. Tenemos que entender, bendito Dios, que hay que creer que Jesús todo lo puede. Los maliciosos e incrédulos, enemigos de Jesús, tenían razón en cuanto a que solo Dios puede perdonar pecados, sí, pero como estaban tan ciegos, no podían entender y saber, gloria sea al Señor, que Jesús es parte de esa Trinidad, gloria a Dios, que tiene todo el poder, toda la gloria y toda la honra y el poder para perdonar también pecados, bendito sea el Señor. Su problema era que la ceguera espiritual en que se encontraban no les permitía percibir la gracia de Jesucristo ni disfrutar la gloria de su presencia con el resto de la concurrencia. Miren, vean, ustedes a veces se han topado con personas iguales que son tan incrédulos. Hay ocasiones que tal vez se toca a esta persona que se le estaba evangelizando, meten la cuchara y comienzan a poner cosas negativas, comienzan a cuestionar, comienzan vuelvo les repito, a meter de esta cizaña, gloria sea al Señor, para evitar que otros vengan a los caminos del Señor, porque volvimos a lo mismo, ni comen ni dejan comer. Ellos están ciegos y no dejan que otros vean la luz. Y hay mucha gente así, gloria sea al Señor. Nos topamos con ellos. Bendito Dios, personas que usted le habla y por más que le habla, no hay forma, no hay caso, gloria sea al Señor. Pero entonces si lo ve a usted hablándole a otro, ahí también quiere intervenir. Y ha pasado, mi hermano, yo los he visto, gloria sea al Señor. Usted comienza a hablarle y ahí se mete en la conversación. Pero si es que si tú, ¿cómo tú puedes demostrar que es el Dios? ¿Y cómo que tú sabes que ese es el Dios y que puedes hacer esto? No hay. Pero por eso la necesidad de orar tanto, gloria sea al Señor, no desfallecer y seguir llevando este evangelio, bendito Dios. Y seguir tratando con las personas porque nos vamos a tratar con todos ellos, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, bendito Dios. Ani, ¿tú me puedes leer las 2 veces? Vamos a terminarlo en el nombre de Jesús. Haciendo luego Jesús el espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Estos incansables enemigos de Cristo no estuvieron dispuestos a reconocer la divinidad de Jesús, sino más bien se propusieron a desafiarlo. Jesús conoció lo que había en el corazón de sus adversarios por una manifestación de su omnisciencia, atributo divino que consiste en conocer todas las cosas, incluyendo los secretos de la mente humana. Esto se deduce porque el Señor conoció en su espíritu lo que caminaba dentro de sí mismo. En el versículo 9 se hace una doble pregunta a estos maestros de la ley. ¿Qué es más fácil, perdonar al paralítico o sanarlo? Para ello, ambas cosas estaban fuera de toda posibilidad. Su incredulidad los hacía inútiles en lo que a las cosas de Dios y el bien de la humanidad se les viene. Para los que son buenos los incrédulos es para hablar, criticar y demostrar a otros. Los que dan la espalda al Señor se sienten atados de pies y manos cuando se trata de dar una respuesta que trascienda lo material y pasajero de este mundo. Nada es fácil para los que viven a su manera y desechan a Jesús. Los incrédulos. Hay gente que tienen una incredulidad en su vida, mi hermano. Y por eso es tan importante la oración. Pero una oración, un clamor con fuego, un clamor con gemidos, un clamor con el poder poder y la unción del cielo. ¿Sabe por qué? Porque la atadura que esa gente tiene en su alma, que muchas veces los crea tan incrédulos, vienen por diferentes razones. Hay muchas personas que han sido engañadas, otras han sido maltratadas, vamos a ponerla así, a otros le han fallado, hay muchas circunstancias que no podemos juzgar, vamos a ponerlo de esa forma, o señalar a la persona que actúa de esa forma.
Solamente, vuelvo y le repito, una persona que se mete con Dios, que Dios le revele, de Dios de revelación, pueda entender lo que hay en el corazón de esa persona. Por eso es tan importante cuando se va a ir a hablar del evangelio o lo que sea, o Dios pone algo en su corazón para ir a hablarle, ir primero delante de Dios en oración para que sea Dios quien intervenga. Porque a veces nosotros, de nuestra buena manera, porque amamos y deseamos que esa persona venga a los caminos del Señor, muy fácilmente podemos ir a hablarle de Jesús, lo que sea, por más fuerte que sea la pared que nos vamos a encontrar. Pero cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, que es Dios quien va a intervenir en el caso, la cosa y la situación es distinta. Porque esta gente incrédula, sabiendo Dios, Jesús mismo sabiendo, como dice en esa partecita, que todo lo sabía y todo lo entendía, ellos no entendían el por qué Jesús dice tus pecados te son perdonados. Para ellos decían, no, que cómo es posible eso. Y Jesús mismo le dijo, pero ¿qué es más fácil para ti? Sanarlo, decirle tus pecados te son perdonados. Gloria sea al Señor. Ellos no podían entender eso. Bendito Dios, dice, su incredulidad los hacía inútiles en lo que a las cosas de Dios y el bien de la humanidad se refiere. Ellos ni iban a entender las cosas de Dios y mucho menos el ver que esa persona estaba siendo sanada. Jesús estaba obrando un milagro en la vida para el bienestar de esa persona. Esa persona no entendían eso siquiera, bendito Dios. Dice que para lo único que son buenos son para hablar, criticar y denigrar a otros. Para nada más. Pero usted no, yo no estamos para entrar en conflicto con estas personas, ni estamos sino para orar por ellos, para que Dios rompa, gloria al Señor, esa pared, para que Dios se les revele, para que Dios se les muestre. Porque en estos casos de estas personas así, solamente el Espíritu Santo de Dios es el que obra, mi hermano. No lo trate usted porque lo va a hundir más. Es más, termina enredándolo usted con sus engaños. Porque sucede, eso pasa. Tienen unas mañas increíbles de que ellos tienen una fe y una certeza en lo que creen que los mueve. Por eso vuelvo, les repito, que siempre que se va a hablar del Evangelio de Dios, que usted va a meter con una persona, ore al Señor siempre antes para que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable y no usted. Gloria al Señor. Porque créame que cuando uno se topa a veces con esas personas así, la carne se quiere salir y le dan ganas de caer encima. Sea honesto, porque a veces te dan ganas de cogerlo por el pescuezo y decirle, pero mira, nene. Y si nos metemos en esa, está mal, porque no, la mano no se debe inmiscuir en eso, bendito Dios. Pero uno, porque dice, mira, tantos milagros, tantas cosas que Dios ha hecho contigo, que se ha hecho esto, aquello otro, tú lo has visto con tus propios ojos y aún así tú no crees. Que uno le dan ganas de maquillarlo, de hacerle algo. Pero no, tenemos que con la paz de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, que sea Dios quien ponga paz en nosotros y que sean palabras de sabiduría las que salgan para que esa persona, el Espíritu Santo, trate con ellos, gloria sea al Señor, y que también sean transformados, gloria sea al Señor. Todo, qué bueno verte por ahí. Por eso tiene el expositor para que me lea la 3A. Ramona se libró hoy. Así que ya lo sabes, Gloria. Que le bendiga a todos. Amén. Dice, Jesús demuestra su poder para perdonar y sanar. La A, demuestra su poder para perdonar y sanar. Versículo 10 y el 11 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice, se pueden sugerir que los intrusos que habían llegado solo para estorbar a Jesús pensaban dentro de sí que era fácil pretender que se tenía la capacidad de impartir perdón, porque tal cosa corresponde al ámbito invisible. No hay modo de probar con hechos físicos si una persona está perdonada o no. Así razonan hoy los incrédulos. Pero Jesús dijo a sus adversarios incrédulos una prueba visible de la obra invisible que había hecho en el paralítico al impartirle su perdón, para demostrarle la potestad que tenía en la tierra para perdonar pecados, dirigido a su vista y voz al inválido, y con la autoridad divina que ha tenido y tendrá por la eternidad como el Verbo, Creador y Señor de toda la creación. Le dijo, levántate,
toma tu lecho y vete a tu casa. Es tan materialista el hombre incrédulo que si no ve cosas físicas no puede creer en lo espiritual. Pero Dios en su misericordia nos ha provisto un evangelio que abarca todas las dimensiones de la vida, a fin de que nadie tenga excusa para no creer en él. Amén. Mire, mi hermano, la mente del incrédulo dice, no hay modo, dicen ellos, de probar con hechos físicos si una persona está perdonada o no. Esos son ellos, razonan así los incrédulos. Ellos excluyen los actos de fe y la obra de Dios en el hombre de lo real, porque según ellos tales cosas no pueden probarse científicamente. Porque ellos se basan en hechos, en cosas, un toma, tengo que ver para creer. Pero ya hemos hablado y mencionado al principio de que cuando Dios hace la transformación en el corazón de un hombre, lo vemos rápido en su vida. Cuando Dios hace un cambio adentro, lo vemos en su parte exterior. Señor. Y solamente aquel que tiene a Dios puede decir, Dios hizo un cambio en ese hombre y en esa mujer. Eso se ve. Igualmente, gloria sea al Señor, dice aquí, pero nosotros tenemos testimonios reales del poder de Dios, sanidades comprobadas por los médicos, vidas transformadas. Miren, mi hermano, yo le menciono a usted la sanidad increíble que Dios hizo en la vida de mi sobrinita, la sanidad que hizo. Y en el ayuno que yo tuve la oportunidad de estar en un ayuno que estuve en Mayagüez con ella dice, mi hermano, y es que yo lo puedo percibir en ella como madre, porque ella tiene unos exámenes aquí que dicen que la niña tiene ese tumor, que está ahí, que cuando mi sobrina coge un sobre en sus manos del otro examen a los 6 meses que el doctor le da, ella dice que ella se fue, ella no lo abrió, ella se lo cogió, salió de la oficina médica, lo cogió en sus manos y se fue al altar de la iglesia. Y le dijo, Señor, yo sé que lo que está aquí es negativo, porque ya tú hiciste el milagro. Y cogió la nena y se fue para la oficina médica. Cuando está frente a la oficina médica, está la doctora, mire si Dios es grande, mi hermano, como le mencioné. Está la doctora y un grupo de estudiantes de medicina que están haciendo sus prácticas. Están ahí en la oficina. Cuando la doctora abre ese resultado, tira el asiento para atrás porque no le costó de otra. Le dice, mamá, pero es que aquí no hay nada. Ahí no está la prueba científicamente de lo que es el poder de Dios, que en ese momento ella empezó a llorar y le dijo a la doctora, eso lo hizo mi Dios. Aleluya. ¿Usted se cree que esa doctora y esos estudiantes cuando se fueron a su casa, mi hermano, no se fueron analizando eso? De ese milagro evidente que hay pruebas científicas de que estuvo y que de hoy no está. Ese es el Dios al que usted y yo le servimos, gloria sea al Señor, que para Él nada es imposible y hay pruebas científicas. Y aún así está el incrédulo que no cree. La máquina estaba dañada, podrá decir. Porque la mente del ser humano es engañosa y es mentirosa, los hay. Pero Dios hoy día lo confirma constantemente de que Él es un Dios de milagro, gloria sea al Señor. Jesús dio a sus adversarios una prueba visible de la obra invisible que ha hecho en el paralítico al impartir su perdón. Él perdonó su pecado y ¿qué le dijo ahora? Mira mi amor, levántate, toma tu lecho y vete, anda. Vete para tu casa. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó para que sus ojos pudieran ver, la obra estaba hecha ya, esto es lo que tú quieres ver, toma. Porque hay momentos en que Dios tiene que hacer así, que no, ¿qué más tú quieres que yo haga? Si te lo he demostrado todo, gloria sea al Señor, y ni aún así puedes creer, gloria sea al Señor. Pero vamos a terminar esto no se va a quedar así, vamos con la B, gloria sea al Señor. Dori, ¿me puedes leer la B? Dime la última para terminarla, gloria sea al Señor. La última partecita. Su propósito es que todos le den la gloria a Dios. Entonces se salió delante de todos
de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. En este versículo se puede destacar una serie de acciones tomadas por el hombre que fue sanado por Jesús, hechos que también se dan en toda persona que recibe la salvación por medio de Jesucristo. Entonces él se levantó enseguida. El levantarse por sí solo es una prueba de que Dios obra en el ser humano y éste responde por su propia cuenta. Número 2. Tomó su lecho. Esta es señal de responsabilidad. Lo que le había servido de base en su postración e inercia, ahora no es más que un objeto que lleva sobre sus hombros, con energía y decisión. 3. Salió delante de todos. La persona salva tiene que salir de su letargo y su encierro. Tiene que empezar a caminar por una nueva senda a la vista de todo el mundo. 4. Todos se asombraron. El poder de Dios se había manifestado. 5. Glorificaron a Dios. Solo el Señor merece la gloria. 6. Nunca hemos visto tal cosa. Dios está obrando cosas nuevas cada día. Amén. Simple y sencillo. Más claro no canta un gallo. Más claro la palabra de Dios no puede ser. Gloria sea al Señor. Aquí podemos ver, gloria sea al Señor, que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y como mencionamos al principio, que la prioridad de Jesús era la salvación interior, la sanidad interior del ser humano. Siempre era, es y siempre ha sido esa la prioridad de Dios, la sanidad interior. Volvemos, repetimos, a veces nos preocupamos tanto por esta carne, y esta carne, ¿a dónde va? Y por la que nos tenemos que preocupar, el ser humano debe preocuparse es por su alma, por esa sanidad interior, gloria sea al Señor. Pero la misericordia de Dios es tan y tan grande que Él obra milagros en el ser humano. Volvemos a lo mismo, el ser humano si no ve, no cree, que tan siquiera por los milagros que se acerquen a Jesús, bendito sea el Señor. Dios es bueno, pero esa partecita que dice al final, y que tenemos que entender que el fin de todas las cosas es que el ser humano le dé la gloria y la honra a Dios, que es el único que se la merece. Dice, nunca hemos visto tal cosa. Dios está obrando cosas nuevas cada día. No vivamos de los recuerdos del pasado. Todos los días es un nuevo día donde Dios obra nuevas cosas en nosotros. Mi hermano, y a veces esperamos milagros grandes, pero el mayor milagro de la vida en nuestras vidas, por las cuales tenemos que estar dando gloria y honra a Dios, es que nos levantamos esta mañana, abrimos nuestros ojos, Señor, gloria sea, respiramos, nos tomamos nuestro cafecito, gloria sea al Señor, y Dios nos ha permitido llegar a la casa de Dios. Eso es un milagro de vida, que usted no lo crea. Muchos anhelan y desean estar aquí, no pueden estarlo. Pero usted y yo tenemos un milagro de vida, y constantemente tenemos que estar predicándole al ser humano ese milagro que Dios hace constantemente en nuestras vidas, y lo que nuestra fe no desfallezca. Dios sigue siendo un Dios de milagros, gloria sea al Señor. Amén. Así que sigamos hacia adelante, bendito sea el Señor,